Bueno, yo les había pedido, para los que quisieran, que nos contaran más o menos cómo son los ensayos. Si no, lo podemos hacer la próxima clase ya presencial, pero es una cosa sencillita. O sea, yo lo que quería era que no que me trajeran datos ni nada, sino que contaran. Yo quiero, no sé, por ejemplo, medir peso de animales, los tengo en corrales, son tal raza, como para ir armando el diseño, ir armando el modelo, de esas cosas, ¿sí? Eso era un poco lo que yo pretendía de eso que les pedí por el correo. Bueno, entonces, hoy es la segunda parte de la clase de modelos mixtos y fíjense, yo les voy a mostrar, porque estuve buscando yo y encontré esto, lo agregué en la bibliografía, le vamos a decir, y es nuevo, ¿no? Va de abril. Es un curso de modelos mixtos con R, va un curso, esto se llama Book Down, es un libro hecho con R. Entonces, si miran, es más o menos la estructura de lo que vinimos viendo, ¿no? En el libro, que primero les enseña algo de R, les cuenta cómo es el libro, y después acá empieza, como empezamos nosotros, con los modelos de regresión. O sea, me gustó porque tiene más o menos, se ve que usa los mismos libros que uso yo, entonces la nomenclatura es parecida, porque a veces cuando uno les da otra nomenclatura se complica. ¿Ven? Está el modelo y cómo escribirlo, cómo escribir el modelo lineal. Acá explica lo que es la máxima verosimilitud. Después, bueno, hay un ejemplo también. Y los refiere a capítulos de libros clásicos. A veces, si bien es lo mismo que estuvimos viendo, a mí, por ejemplo, personalmente me sirve ver a veces las cosas de distintos autores que presentan distintos ejemplos. Yo se los dejo como opcional, ¿no? Lo estuve mirando y es bastante, o sea, va más o menos en el mismo camino que vinimos trabajando la clase pasada. Después ven, bueno, después acá, esto, lo de la aplicación de Shining no hace falta, es como un simulador, pero no aprenden nada con eso. Pero después está el paquete que habíamos visto nosotros, les cuenta los argumentos, les muestra cómo escribir los modelos anidados y los modelos con interacción, que medio lo hicimos. Y después hay un ejemplo, ¿no? Están acá los ejemplos, con más o menos parecido a lo que hicimos. ¿Ven? Nosotros teníamos muchas playas, bueno, él tiene clusters. Y después, lo que sí, bueno, acá también, ¿no? Hace con los interceptos serían las ordenadas al origen aleatorias. Hay también usa esta función glrm que nosotros la usamos. Y más adelante, bueno, acá está lo de máxima verosimilitud. Lo de máxima verosimilitud restringida. Después hay unos ejemplitos donde calcula lo mismo que es lo que hicimos nosotros, ¿no? Hacer la estimación con máxima verosimilitud restringida y pruebas de hipótesis. Bueno, después viene esto de heterocedasticidad. Después hace un ejemplo cambiando las estructuras de varianza. Acá es otro paquete. Y después, bueno, hasta acá. Porque esto de modelos lineales generalizados lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, pero Romina, lo que les estoy contando es que les agregué un apunte que encontré, un book down, que más o menos tiene el temario que estamos viendo con otros ejemplos. Y por ahí a veces a alguien le sirve correr otros ejemplos, ¿sí? Perfecto. Esto está puesto, yo lo agregué acá en la bibliografía. ¿Sí? Esto lo tiene. Bárbaro. Así que igual, si ustedes lo leen por su cuenta y hay algo que no entienden o si quieren copiar el código y no les da, mandan el mensaje al foro y lo vemos juntos. ¿Sí? Bien, bueno, entonces esto eso por el final, no quiero más acá.
Bueno, entonces vamos a hacer un rapidito de que vimos. Dijimos que cuando tenemos una estructura de datos, ¿sí? Lo que pasa es que los datos que están más cercanos por estructura suelen parecerse más, ¿no? Por ejemplo, las mediciones en la misma playa, dentro del mismo bloque. Entonces, ahí lo que podemos hacer es trabajar esos efectos que están anidados y que por ahí no nos interesan, porque este hombre, por ejemplo, efecto de playa no medía, no le interesaba, no es que no la medía, declararlos como aleatorios. Bueno, entonces esto vimos ejemplitos. Yo voy pasando. Si ustedes quieren que me paren algo y lo detallamos, lo vemos de nuevo. Pero también les decía que muchas veces el objetivo es estimar esta variabilidad. Entonces, acá lo que queríamos ver era si había variabilidad en la forma de trabajar en operadores que hacían pulpa de papel. O sea, a mí lo que me interesa saber es si algunos se desvían mucho, se desvían poco, entonces esa era la manera. Bueno, y vimos el modelo, después ahí presentamos el paquete que también está en el otro libro, y vimos que acá, si usábamos esta función LMR, la manera de escribirlo es con ponerlo entre paréntesis para que entienda que era aleatorio. Bueno, entonces ahí estimábamos y después hacíamos una prueba de hipótesis. Entonces ahí decíamos que no, al menos al 5% no. Y después les contaba yo que a diferencia de lo que vimos en la primera clase, que estimábamos usando el método de mínimos cuadrados, ahora usamos otro método que llamaba de máxima verosimilitud. Esta es la manera algebraica de escribir la máxima verosimilitud. Este símbolo es productoria, o sea, yo voy como estimando a partir de los datos la función de densidad con distintos valores de parámetros y me quedo, los voy multiplicando, pero después les calculo el logaritmo en realidad para poder sumarlos en vez de hacer la productoria y eso gráficamente sería así, ¿no? Como que lo va haciendo y se queda con los parámetros que hacen máxima esa función. La derivación de todas estas cosas, para los que les gusta más la parte matemática, estaba, no sé si alguien lo vio, el videito de Escudero, de Walter Sosa Escudero. Bueno, lleva un ratito, pero está. Si alguien realmente alguna vez dice, hoy me merezco esto, entonces lo pueden mirar hasta en el celular porque está en YouTube. Este señor, si ustedes lo quieren seguir, él escribe mucho en Twitter y esas cosas, y hace discusiones sobre estadística. Es econometrista y da clases en San Andrés. Y muchas veces lo interesante es que él discute opiniones estadísticas que aparecen en los medios, ¿no? Entonces algunas las apoya, otras no. Pues por ahí está. Bueno, a los que les interesa eso y ver a veces cómo nos engañan con datos o con información, él se toma el trabajo de hacer esas cosas. Bueno, después vimos que otro objetivo que podemos tener es estimar las varianzas para obtener la heredabilidad, ¿no? Estamos dentro del contexto de un programa de mejoramiento y eso es uno de los parámetros a estimar. Después, cuando ustedes vean, o si ya vieron que la heredabilidad puede ser en sentido amplio, puede ser en sentido estricto, la manera de hacer los ensayos va a depender si son autógamas o alógamas, pero acá lo que yo hice fue traer un ejemplo que estaba en el libro de SAS. Traje el libro de SAS porque, de hecho, hay gente que todavía sigue trabajando con SAS y para que vean que lo que se hace en SAS también se puede hacer en R. Bueno, y lo que hacía era armar el modelo ¿no? Donde medían el rendimiento en distintas localidades y eran distintas familias. Entonces teníamos el efecto de interacción y teníamos el bloque, que también lo considerábamos aleatorio. Entonces todo esto lo estimábamos, fíjense que acá no estamos estimando medias, estamos estimando varianzas, y después, en función de lo que definimos como heredabilidad, hacíamos las cuentitas y lo estimábamos. Y nos servía para hacer algo así, ¿no? También para ver de toda la variabilidad que tenían los datos, qué porcentaje corresponde a cada término del modelo. Bueno, y acá hacemos más cuentitas. Y después ya empezábamos donde teníamos mezcla, teníamos efectos fijos y aleatorios.
Y este era el caso, ¿no? Que teníamos las distintas playas, el ejemplo este de Rick, donde en distintos sitios de esta playa yo medía biodiversidad o riqueza de especies, y la variable explicatoria era la altura donde estaba esto sobre el nivel del mar. Bueno, entonces veíamos que podíamos mezclar todos los datos y hacer una sola regresión, o podíamos armar un modelo para cada playa, ¿sí? Entonces el trabajo que habíamos tomado en aleatorizar distintas playas y todo no lo perdíamos. Entonces podíamos tener una información más rica. Y un poco para ver cómo se plantea esos modelos, habíamos visto primero decir, bueno, no, lo único que quiero es que la ordenada al origen sea fija. No, perdón, estoy diciendo pavada. Que las pendientes sea fija. Lo que cambia solo es la ordenada del origen, ¿no? La ordenada de origen es aleatoria y estimo una ordenada de origen para cada sitio. Entonces el modelo tiene la playa como factor y la variable explicatoria sola. Y esto entra como un factor. Después decíamos que no, que queremos una sola ordenada al origen, ven que siempre es la misma y salen las pendientes. Y acá lo que hacíamos era el factor playa, ponerle la interacción con la variable explicatoria. Y acá teníamos las dos cosas. Entonces poníamos la variable explicatoria más el factor playa más la interacción. ¿Se acuerdan que este asterisco después me daba todos los términos, ¿no? Bien. Bueno, entonces esto será el modelo que nosotros queríamos ajustar. Esta era la ordenada de origen general y este era el cambio en ordenada de origen al pasar cada playa. Esta era la pendiente y este era el cambio de pendiente de cada playa. Entonces corríamos este modelo y obteníamos, bueno, esta era la parte de teoría. Veíamos bueno, entonces corríamos acá el modelo, los distintos modelos y obteníamos esto, ¿sí? Bueno, ¿de esto se acuerdan? ¿De esto tienen dudas? ¿Hay algo que quieren que volvamos a ver? ¿Corrieron los códigos y no les dio? ¿Les dio? ¿No? Bueno, yo sí. Lo que yo les mostraba también es que está el otro paquete, el NLME y esta otra función, pero que también, lo que pasa es que acá la manera de escribirlo es distinta. Ustedes, para saber, eso no es una cosa que uno pueda aprender de memoria porque es como se le ocurrió al autor que el programa interpretaba eso. Entonces, por ejemplo, en este libro que yo les traje, ahí están todos los ejemplos. Y en el libro, el de Piñeiro, también, ¿no? Hay ejemplos de cómo se escribe cada cosa. Bien, entonces, bueno, este era el ejemplo del RIPS. Y habíamos quedado en hacer este. ¿Sí? Este es un ensayo o datos que están tomados de este curso que dio este señor Metaja, no sé cuánto, porque es noruego, no lo sé pronunciar bien. Él publicó este curso y uno de los ejemplos que tenía era esto. Él tenía parcelas de forestales distintas. El nombre de esa variable era así, Kanru, porque está escrito en noruego, pero no importa, es plot. Y después tiene esta variable, que es el diámetro de crecimiento en los últimos años, y este es el diámetro de crecimiento histórico. Entonces él tiene estos datos y lo que quiere es ver cómo es esta relación. Y en realidad es como que esto sería la variable explicatoria, que el crecimiento en los últimos años se puede explicar el crecimiento histórico, ¿no? Es una propuesta de él para armar modelos. Estos modelos se usan mucho para hacer lo que se llaman simuladores, ¿no? Yo lo que tengo es los datos históricos, entonces voy al campo, mido, y en función de eso puedo predecir qué valores voy a tener. Entonces, esos
simuladores INTA tiene. Un simulador de eso a veces sirven para hacer cotizaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotras nos pusimos de socias todas y nos hicimos hacer forestación y lo queremos vender. Entonces le decimos al banco, mira, esto dentro de 5 años vas a tener tanta madera. Entonces están estos simuladores que usan este tipo de modelos, ¿sí? Bueno, entonces esto está acá. Ustedes lo tienen y se llama forestal. Bueno, fíjense si lo pueden bajar y lo vamos haciendo entre todos. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo pudieron bajar? ¿Está? Ahí estoy abriéndolo. Va por abrir. Bueno, ¿y los demás? Francisco, Nicolás, Facundo, Bien, eso. Rocío. Sí, yo igual. Eso. A mí me está viendo el error recién. ¿Vos seguís trabajando en la nube? Sí, nunca pude descargar el programa. Está piola, porque después te queda todo ahí en la nube. Lo que puede pasarte, porque para que lo que es gratis tiene como un límite de horas online. Si en algún momento te dice que las pasaste, la opción es esperar que se actualice el tiempo que tenés o abrirte otra cuenta. Pero bueno, está bueno porque te queda todo ahí y después lo puedes usar. Bueno. Sí, por el momento no me dice nada, pero sí, me último me abrí otra cuenta. Igual ahora no me están dando, no. Pero porque mi internet está muy mal también. Bueno, si querés ir viendo acá, despacito, y Sí, cualquier voy a duda ver, nos me preguntás. hace- Los datos son estos, Spati, TXT. Bueno, la librería es esta, ¿no? La NLME, que vamos a usar. Esperen que voy a poner esto mudo. Y le vamos a llamar Spati a los datos que son TXT. Y aparece. Son 10.000 y pico registros. Hay un montón más de variables, pero nosotros no vamos a usar todas las variables. Después esos son otros trabajos. Pero bueno, yo para no cortarlo, pero la que vamos a usar es esta y, bueno, estas, las últimas dos. Si alguna vez quieren hacer datos espaciales, ven, también tienen las coordenadas. Está buena esta base de datos. Bien. Bueno, entonces, si están los nombres y los summary. Acá lo que podemos es buscar las que nos interesan. Ven que estos son diámetros y acá aparecen valores negativos. Esto pueden ser errores de registro, lo que sea, pero entonces tengo que tener cuidado con estos datos, porque no puede haber registros negativos, ¿no? Si estamos midiendo crecimientos. Entonces, una cosa que, esto lo eliminamos, todos aquellos que tengan menos de 3 centímetros, porque estos datos son dudosos. O sea, acá son datos observacionales, entonces ustedes si tienen ganas, pero si no se va a hacer medio largo, pueden hacer gráficos y ver cómo aparecen esos datos raros. Entonces, una manera de hacerlo es usando esta función que se llama subset, que es subconjunto. Entonces le digo, de el objeto Spati, que es la lectura de los datos, o sea, no tengas solamente toma los que son mayores de 3 y estos mayores de 3. O sea, el histórico y el de los últimos 5 años, solamente los que tienen
un valor de diámetro de más de 3 centímetros. Y después ya no, ¿no? Eso no me interesa. Bueno, entonces ahora eso lo elimino. ¿Ven? Me quedan los datos. Bien. Después lo que podemos ver es cuántas parcelas hay. Una manera de, cuando una variable es categórica, saber cuántos niveles tiene, es usar esta función que es unique, únicas. Así que, entonces me dice cuántas. Hay 66 parcelas. Entonces yo podría, como hicimos con la playa, hacer un ensayo, hacer un modelo mezclando todas las parcelas o buscar un modelo para cada parcela. ¿Sí? Bueno, ¿ustedes van con esto? Sí. Bueno, como son muchas parcelas y si queremos hacer gráficos nos van a quedar todos muy chiquititos, también podemos decir, bueno, tomo 20 parcelas. Entonces hago un subconjunto donde el número de la parcela sea menor a 20. Y a esto ahora le cambié el nombre y se llama datos. Estos subsets también se pueden hacer con otras librerías. Por ahí ustedes ven unos libros, la librería dplayer, yo lo que puedo hacer es usar una función que se llama filter. Entonces me filtra. Es lo mismo, es parecido. Una de las cosas que tiene poco didácticas R o no, depende cómo se vea, es que hay muchas maneras de hacer lo mismo. Pero esta, por ejemplo, a mí me parece muy intuitiva, que alguien entienda que subset es hacer un subconjunto y que unique es pedir niveles únicos, ¿no? Bueno. Y acá, lo que yo copié es un poco la descripción para los que son curiosos de qué son todas las otras variables. Pero que vamos a usar solamente esas dos. Bien. Entonces, el primer modelo, el más simple, que sería este, solamente le decimos que hay un ordenado al origen y una pendiente. ¿Está bien? Para todos. O sea, yo me olvido que los datos provienen de distintas parcelas. Entonces sería así, ¿no? Un modelo lineal con la variable respuesta, la variable explicatoria y listo. Chiqui. Y entonces me da esto. ¿Se acuerdan de esto? Que era el ordenado al origen, el desvío estándar. Esta prueba que lo que me dice es si esta pendiente es significativamente o no distinta de 0. ¿Y acá tiene sentido biológico eso? Porque sería, ¿cuál es el valor del diámetro a los 5 años cuando el diámetro histórico es 0? Y no. Y no. Entonces como que no tiene y tampoco tiene sentido hacer una prueba. Y esto, a ver si estoy diciéndolo bien, el ID2 era... Olvido los nombres de las cosas. Esto, estoy buscando. Claro, el 2 es el histórico, está bien. Entonces, bueno, sería eso, ¿no? Sí. Bien. Y acá sí tenemos la ordenada al origen, la pendiente, ¿no? Entonces esto me dice cuánto cambia el valor de i, o sea, el histórico, en función del tomado hacia los últimos 5 años. Yo esperaría que esto, si lo quiero usar como modelo de predicción, o sea, yo lo que estoy queriendo decir es, si yo tomo los registros de los últimos 5 años, ¿puedo obtener el valor histórico? Bueno, más o menos, porque es de 0,8. Lo ideal sería que fuera 1, pero bueno, hasta ahí llego. Bien, entonces ahora ¿qué harían ustedes si fueran los dueños de los datos? Se ponen una verdulería. ¿Qué otra información tenemos que no estamos usando? El gráfico.
No, bueno, sí podemos hacer el gráfico, pero nosotros acá usamos dos variables nada más, ¿no? Los valores históricos, pero ¿de dónde provienen? ¿Qué decía la presentación que teníamos? ¿Ven? Que teníamos las parcelas. Así como antes habíamos tenido registros en distintos sitios de las playas, entonces ahora tenemos distintas parcelas. Entonces, ¿qué se les ocurriría que podríamos hacer? En vez de Meter tener, la parcela en el análisis. claro, o sea, en vez de tener un solo modelo para todo el campo forestal, armar modelos para cada uno de las parcelas. ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? Bueno, entonces ahí lo que hacíamos era, teníamos las distintas opciones, un poco para jugar y entender cómo trabajan estos modelos, ¿no? Esto es la variable respuesta, y entonces teníamos la ordenada al origen, la pendiente, y acá está, ¿no? Y poníamos la parcela como aleatoria. Bien, entonces esto lo que iba a cambiar era las ordenadas al origen. El fijo es 1, el aleatorio me va a dar, esto sería una ordenada de origen para cada pendiente, y con esta función coeficiente suma las dos, ¿no? Me muestra las dos. Entonces esto sería, fíjense que este valor que dice de intercept es la diferencia entre este 0,61 y este menos 1,63, ¿no? Porque este sería el beta 0 general, y esto sería cómo cambia el beta 0 por pertenecer a esa parcela. Y la pendiente, hasta ahora declaré una sola. Bien. Entonces después, bueno, el new data, este group data, es una función que tiene este paquete que sirve para hacer gráficos. ¿Ven? Si yo le digo que los datos están agrupados por parcela, entonces esto update es, usa este modelo que escribiste antes, lo guarda como si fuera una cosa, pero actualizalo y usa los datos agrupados. Nada más que afines van a ver que lo único que cambia acá es que me permite hacer este gráfico fácilmente. ¿No? Entonces fíjense que entonces lo que me hizo fue, para cada parcela me cambió las ordenadas al origen, que es lo que cambió, y las pendientes son todas iguales. Bien. Uy, se fue. No te vayas, que te vayas. Pero ahí está. Acá podemos ver que podríamos ajustar un poco más, que esto tiene un poco más para allá, ¿no? Que asumir la misma pendiente para todos podría no ser muy claro. Entonces, bueno, sobre este modelo también, acuérdense siempre, ¿no? Que si vamos a ajustar, hay supuestos. A ver mira. Este supuesto. Acá. Fíjense, a medida que aumentan estos valores, los predichos, miren qué pasa con la dispersión. O sea que el de la homogeneidad de varianza podríamos estar en problemitas, ¿no? Entonces, este modelo podríamos tener en cuenta eso. Bien. Entonces vamos a hacer eso. Lo vamos a tener en cuenta. Perdón, ¿y si no cumple la homogeneidad de varianza? Y vamos a ¿Lo mirar. podemos hacer igual? Y no, porque No, claro. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, decirle que lo que tenés que hacer es ponderar en función de la variable explicatoria. Y bueno, acá lo elevo al cuadrado, los valores de potencia, porque yo asumo que a medida que crecen, de manera exponencial.
Pero es un supuesto, ¿no? Esto yo lo saqué del libro. El señor probó muchas exponentes y le gustó esto. Todo esto es exploratorio, ¿no? Bueno, entonces ahora hago esto, vuelvo a calcular los cosos, vuelvo ahora a hacer los ajustes, los grafiquitos y ahora zoom. Bueno, no sé por qué se me fue. Zoom. Acá está. Este era uno, pero yo quiero otro. Este. Voy a correr de nuevo porque no estoy segura que sea eso. Bueno, no parece haber cambiado demasiado, ¿no? Yo no sé por qué no puedo mostrarle el otro. A ver. Este era un gráfico. Y acá los residuales iban de 4 a menos 4. Y cuando le pongo esa heterogeneidad de varianza, se achican un poco, pero sigue habiendo, ¿no? Un poco de eso. O sea, no me gusta mucho este. ¿A ustedes les gusta este modelo? A mí, no. Pero bueno, nada, no arreglo eso. Otra cosa que podemos hacer es ponerle que además, o sea, esto lo está diciendo que ese modelo no está explicando bien, que hay otras fuentes de variabilidad que no estoy teniendo en cuenta. Y en este caso es que las pendientes pueden ser distintas. Entonces fíjense que acá ahora como aleatorio pongo las dos variables, o sea, es como para que me salga la ordenada al origen y la pendiente como aleatorio. Bueno, entonces acá tenemos los efectos fijos, y los coeficientes. Bueno, entonces ven, ahora sí tenemos pendientes distintas para cada parcela. Ustedes vayan pensando cómo esto se adaptaría a sus datos, ¿no? Bueno, ahora volvemos a hacer estos dibujitos. Hacemos acá los gráficos, estos, bueno, este quería ver yo. Bueno, seguimos, ¿no? Así. Vamos a ver la normalidad. Shapiro. Nada. Bueno. Y ahora volvemos a complicar el modelo como antes, o sea, ponerle la heterogeneidad de varianza, pero ahora una potencia al cubo, porque habíamos visto que cuando lo poníamos al cuadrado no cambiaba mucho, y le pedimos ordenada al origen y pendiente aleatoria. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Ahí andamos más o menos. Ahora, este de Shapiro, cuando tengo muchos datos, siempre rechaza. Entonces, en realidad lo que tengo que ver es acá lo que pasa. O sea, acá tengo datos como medios extremos, que son los que están haciendo que se desvíe de la normalidad. Y lo que puedo hacer ahora es probar el modelo con heterogeneidad de varianza y sin heterogeneidad de varianza, a ver si son distintos. Y me dice que sí. Bueno, entonces, lo que haría yo si fueran mis datos, yo recortaría los valores muy extremos y miraría a ver qué pasa si yo quiero ajustar. Entonces diría, este modelo es recto y se justifica entre tal y tal rango de valores. ¿Y cómo harías esa condición? Y como la hicimos acá arriba. Ah, ok, con ASAP. Con esto, con el subset. ¿Sí? Subset, ok. Perfecto. Pero bueno. Bueno, esa es más o menos la idea de ir jugando con estos modelos e ir viendo qué es. En este caso, lo de la heterogeneidad de varianza
Ah, hay algo que yo me estoy salteando súper importante. En este, que nosotros, en este modelo, cuando yo hago el último, ¿no? Sácate. Y me aparece esto, en realidad acá no es un problema, porque yo estoy diciéndole que esta varianza es heterogénea. Entonces esto sería un problema si yo asumiera que la varianza es homogénea. Pero yo al ponerle acá, diciéndole no, mira, hay heterogeneidad de varianza, entonces yo esperaría que esto se comportara así, ¿no? Se lo estoy diciendo. Bueno, yo quiero que me cuenten ustedes qué están haciendo y cómo les parece que pueden aplicar estos modelos en lo de ustedes. ¿Algo se les ocurre? Bueno. Nadie dice que se le corta internet. Bueno, entonces como para tarea para el hogar hagan esto. Agarren una hoja así, chiqui. Yo esto lo iba a hacer con ustedes, pero bueno, nada. Lo vamos a hacer. A ver si puedo escribir. Tienen que poner, ¿cuál es la variable respuesta? ¿Qué estoy midiendo? I sub I, J. Y después, ¿cuáles son las variables explicatorias? ¿Qué tengo? ¿Qué mido? Tengo mis tratamientos, tengo bloques, tengo fechas, tengo, no sé, localidades. ¿Y cuál sería la hipótesis? ¿Qué quiero probar? ¿Tengo una ANOVA? O sea, voy a medir efectos. O sea, medias. O me voy por regresión. Y quiero ajustar un modelo con beta 0 y beta 1, que pueden ser fijos o aleatorios. Bueno, esto más o menos cuenten. Y si recién están en proyecto, bueno, se lo imaginan. O sea, ¿en qué voy a trabajar? No sé. Yo quiero armar modelos donde ajuste diámetro, altura del pecho y árboles. Tengo parcelas. Entonces después con esto vamos a ver cómo podemos escribir el modelo, qué va como fijo, qué va como aleatorio, ¿no? Y qué tendría. Por ejemplo, si yo tengo fechas y no me interesan, tengo bloques y no me interesan, van como aleatorios, las localidades también. Ahora, en cambio, si yo sí estoy haciendo algo que veo, quiero saber cómo cambian las fechas, y ahí no sé si lo pongo como aleatorio. Por ahí lo pongo como fijo, pero si estoy midiendo en una pastura donde siempre mido en la misma, acá hay autocorrelación. Bueno, eso quiero que hagamos como ejercicio, ¿sí? ¿Vos, Francisco, querés decir algo y no te animás? No, sí, o sea, yo puedo más o menos contar lo que hago, pero no me termino de imaginar cómo después lo aplicaría a esto en particular. Bueno, pero vos podés hacer esto, podés decir, por ejemplo, qué es lo que medís. Sí, yo lo que, o sea, yo estoy trabajando en transcriptómica en vacas y lo que mido es para cada gen el número de transcriptos que hay en como 6 animales control y 6 animales tratados. Bueno, entonces vamos a ver, tu variable respuesta, ¿qué sería? El número Número de transcritos. de transcriptos. ¿Y esto entre qué valores va? Porque no conozco esto que estás haciendo vos. No, depende. Yo sé que después el R, como comparás muchos genes, después los normaliza, pero depende mucho para cada gen. No, yo vos no me hables de R, vos, de tus datos crudos. Cuando vos observás, ¿qué número te aparecen?
Y pueden ir de 0 a, o sea, 10, 20 a 100, depende del gen que sea. O sea, son números enteros Sí, acotados, ponerle de 0 a 100. sí, O sea que son valores de conteo. sí. Ok. Bien. ¿Y cuáles serían los tratamientos? Y el tratamiento es, le dimos una suplementación mineral a 6 y el otro 6 no tiene nada. O sea, tenés control y el otro que es, porque se te escucha medio con eco, versus... Suplementado. Ah, ¿y ustedes le entienden? No, yo no. A ver, ahí. Suplementado, no. Y escribilo en el chat, a ver. Suplementado ahí. Ah, suplementado. Versus suplementado. Ok. ¿Y vos qué querés ver? ¿Diferencias de medias? Bien. Y entonces el objetivo sería ver diferencia de medias. Bien. Bueno, esto lo vamos a ver la semana que viene, cuando veamos generalizados. Vos me decís que esto vos lo transformás y lo llevas a una normal. Sí. Y si vos llevas esto a una normal y tenés 2 niveles, podés hacer una prueba T. Y no te complicas la vida, ¿no? Sí. O sea, hago eso y después, bueno, como son miles de genes, usa un programa que ajusta el valor de texto. Ah, bueno, pero no es tan complicado esto. No. Bárbaro. ¿Alguien más se anima a contar? ¿Y vos no tenés ninguna otra cosa acá? ¿Medida? O sea, esto vos lo medís en ratas, las ratas son todas iguales, las medís todas el mismo día, todas esas condiciones son todas homogéneas. No, es en bovinos y, bueno, los separamos por nivel de producción. Ah, entonces tenés muchas más cosas. Es un tema. Bueno, entonces haceme la lista, porque esas cosas hay que ponerlas en el modelo, si no, eso te va a hacer mucho ruido y te va a aumentar el error experimental y no te va a detectar diferencia, ¿no? Claro. Bueno, seguimos viendo, pero yo quiero que ustedes cuando vean su ensayo sean capaces de armar estas cositas. Bien. Vamos a ver entonces unos ejemplitos ya que ustedes nos traen, que están acá, sencillitos. Y cómo esto lo puedo analizar con un modelo mixto. Yo tengo este ensayo, que es un ensayo en bloques, un ensayo de variedades de trigo. Entonces tengo mi rendimiento, va a depender de las variedades, y bloques. Esto a mí no me interesa, ¿sí? A priori no sé, lo puedo considerar perfectamente como un efecto aleatorio y el error aleatorio. Entonces acá tengo un modelo mixto porque esto es fijo, acá me interesa comparar promedios entre variedades y esto no. Entonces ustedes tienen que ver, armarse este modelo así aunque sean palabras, ¿no? Por ejemplo, vos decís tus transcriptomas, ¿sí? ¿De qué dependen? ¿Qué los modifica? ¿No? Si las ratas son de la misma camada, si tienen la misma edad, el tratamiento que aplicás. Bien. Y ahora yo voy a armar un modelo y voy a tener supuestos. Mi supuesto es que la homogeneidad que hay homogeneidad de varianza, o sea que la variabilidad dentro de las variedades es siempre la misma y que es independiente, o sea que el rendimiento de una variedad no es afectada por la otra. O sea que no hice las mediciones en el tiempo ni en el espacio. Bien. Entonces esto es como lo... Bueno, entonces en este ejemplito, fíjense. Después lo tenemos el código, ¿no? Acá, como siempre, el summary son 7 bloques. Estos son los valores de rendimiento y las variedades son 3.
Bueno, acá este es un viejo gráfico que había en R, que uno hacía esto y le ponía los valores del intervalo de confianza. Acuérdense que los intervalos de confianza, estos que hacen mucho soft, Infostat también, son como independientes, o sea, no son los intervalos de confianza simultáneos, no son los que hacemos cuando hacemos comparaciones múltiples, ¿no? Son simplemente descriptivos. O sea, yo no puedo decir que en estos hay o no hay diferencias significativas, porque no son los intervalos de confianza que salen cuando hacemos todos contra todos. Bueno, estos son los bloques y estas son las variedades. Buenísimo. Acá se ve, ¿no? Igual siempre acuérdense que estas diferencias se pueden magnificar porque esta escala, ven, no empieza en 0, porque acá dice 70, 75, 80, 85. ¿No? Entonces está como magnificada esa diferencia. Igual hay bloques que tienen más variabilidad que otros y igual pasa con el rendimiento. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos esto? Usamos siempre el paquete ese de modelos mixtos, decimos que el rendimiento depende de la variedad y el bloque lo ponemos como aleatorio. Bueno, entonces acá nos da el summary, hacemos la prueba de Levene con estos residuales y no rechaza, o sea que no teníamos problemas de heterogeneidad de varianza. Sencillito, ¿no? Hacemos el Shapiro-Wilk tampoco, entonces en este caso, nada. El chiste de esto es que estoy usando, en vez de usar el LM o usar el Infostat, eso estoy diciendo que los bloques se consideran como aleatorios. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, son modelos que están mejor ajustados porque usan los algoritmos de máxima verosimilitud. En este caso, que es un caso didáctico y son poquitos datos, por ahí no se ve gran diferencia. Pero muchas veces cuando uno tiene muchos datos, tiene datos perdidos, tiene datos faltantes. Entonces ahí sí conviene usar este tipo de programas. Bueno, entonces ahora como vimos que había diferencias entre las variedades, lo que podemos hacer es hacer una prueba de comparaciones múltiples. Entonces acá nosotros este modelo lo llamamos modelo 1, ¿no? Nos dice que sí hay diferencias entre las variedades. Con estos códigos lo que hacemos ahora sí son los intervalos de confianza simultáneos y nos da las diferencias de pares. Acá es la diferencia, el mínimo y el máximo. Y si le pedimos que haga un gráfico y le ponemos el 0, ¿entre cuáles va a haber diferencias? Entre aquellas, estos son intervalos de confianza para las diferencias, ¿no? Que el intervalo de confianza no incluye el 0. Porque si incluye el 0, entonces entre ellos no hay diferencia, ¿no? Entre A y B sí hay diferencias, porque no está el 0 en el intervalo. Entre A y C no hay diferencia y entre B y C sí. Bueno, vamos a hacerlo. Y este se llama bloques. Esperen que vamos a cerrar esto. Vamos a borrar todo esto. Bien. Vamos a borrar esto. Sí. Bueno. Estas librerías a veces están reemplazándose por otras, pero si ustedes toman alguno de los libros más viejos, las siguen usando, así que yo las mantuve. Esta para hacer comparaciones múltiples, hay una nueva que se llama EMINS, pero esta también sigue siendo funcional. Bueno, esta es la de modelos mixtos. Esta es para hacer otros gráficos que no sean los de ggplot. Esto es para hacer los ANOVAs de cuando uso modelos mixtos. Esto es para hacer estadísticas descriptivas. Y este el que hace los grafiquitos de las comparaciones múltiples. Bueno, entonces leemos los datos. Están acá, ¿no? Son las tres variedades, el rendimiento y en qué bloque están.
Acuérdense siempre que el bloque, si bien yo le puedo poner un número, es un factor, porque puede ser A, B, C. O sea que hay que convertir esos números en factores. Y con esto, ¿no? Eso. Acá, si expandimos, vemos que el rendimiento lo tomó como un número, la variedad sí como un carácter, pero el bloque lo está leyendo como un número. Y a nosotros nos interesa que no es un número, no queremos que lo evalúe como un valor. Entonces hay que decirle que es un factor. ¿Ven? Que ahora ya lo convirtió. Bueno, después viene el summary. Les pedimos los nombres. Esto de pedirle los nombres, acá es súper sencillito y se ven, pero a veces cuando tenemos bases de datos grandes, hay muchos que escriben los nombres de manera compleja, usando ñes o símbolos. Entonces después cuando yo las quiero invocar, no sé cómo se llaman porque como R no lee ni ñes ni acentos, las transforma. Entonces un truco es decirle a ver cuáles son los nombres de las variables para usarlo. Este de plot means es un grafiquito, es el que aparecía viejito. ¿Ven? Esto es para hacer un gráfico. Ustedes después ya hay otras librerías que hacen gráficos más complejos, pero este es rapidito. Nos dice cuántas repeticiones tenemos y me hace estos intervalos de confianza. Ven que estos no coinciden con los otros intervalos de confianza. Estos son descriptivos y este es el valor de la media, ¿no? Y este plot means, a ver, ¿dónde está? Es sencillito, ¿no? Es casi el modelo, es el rendimiento, depende de la variable y le digo de dónde están los archivos. Todas estas cositas, los colores, y esos son agregados que puse yo. Otra de las cosas que hice para magnificar las diferencias es cambiarle los límites como hacen en Excel. Pero bueno, es así de rápido. Y acá están los boxplot de las variables. Con esto, lo que hago con este par de acá y par de acá, es decirle que me los grafique los dos juntos. Entonces me los pone los dos en la misma salida. Pero no es necesario, ¿no? Eso porque ya está así. Bien. Y entonces ahora sí, nos vamos a nuestro modelo, el LME, le decimos que el rendimiento depende de la variedad y que el bloque es aleatorio. Hacemos el summary, hacemos el ANOVA y nos dice que hay diferencias significativas al 5%, ¿no? El 1% estamos ahí. Entonces lo que nos queda es, acá no pusimos que había heterogeneidad de varianza, entonces eso hay que probarlo. Una manera es hacer estos gráficos que vimos antes y acá me está dando los residuales para los bloques y me está dando los residuales del modelo. Son poquitos datos, es medio difícil hacer un diagnóstico muy certero cuando yo tengo poquitos datos. Ay, no sé qué pasó. Y miran la escala, está ahí más o menos. Entonces lo que voy a hacer es por ahí probar con una prueba de LBN. Una es hacer una prueba de LBN, otro es ponerle en el modelo que hay heterogeneidad de varianza y probar eso que habíamos visto. Vieron que la CAIque se reduce o no se reduce. Pero cuando tenemos un modelo con un solo factor, el LBN funciona. Ya cuando tenemos modelos más complejos, LBN no es muy recomendable. Sí, alguien iba a decir algo. Teresa, una consulta. Sí, yo. Sí, Romina. Si no cumple la homogeneidad de varianza, Sí. entonces yo le pongo al modelo que se corra o que acepte la heterogeneidad y miro el CAIque. Claro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con decírselo ya está? Eso es lo que no entiendo. Lo tenés que Con poner decirle que- en el modelo. Sí, lo pongo. Pero ¿y con eso ya soluciono todo? ¿Que no cumple la homogeneidad de varianza? Eso es lo que no... Ese es el que, entiendo. claro, vos le estás diciendo no estimes una Ya varianza está. única para Eso todo el lo puedo ensayo. hacer, aunque no cumple el supuesto, porque Claro, porque ya no lo sostengo el supuesto.
Es como Bueno. si vos tenés... Después vamos a ver un ejemplo donde hay Por- medidas tomadas en el tiempo y que no son independientes. Entonces le digo, mirá, no Claro, son yo tenía independientes. entendido que si uno quiere hacer un análisis estadístico y no cumple el supuesto que ese análisis necesita, Ujú. puedo transformar, qué sé yo, tratar de que lo cumpla. No lo cumple, no puedo hacer ese análisis estadístico. Pero eso se cambió. Pero esto no pasa acá. Pero aprendimos a usar otras herramientas ahora. Bien. En realidad, en teoría, todas estas cosas existieron siempre, pero no eran fáciles de estimarlas. Los Perfecto. soft que usábamos o hacerlo a mano era un Ujú. chino. Pero ahora, con Bien. esta cosa de modelos mixtos y con R, vos podés decirle, hace una estimación de varianza para cada variedad, porque no todas tienen la misma variación. Y ya está. Claro, perfecto. O sea, liberás ese supuesto. Bien, gracias. Bueno, entonces, estábamos haciendo esto, lo de normalidad. Perdón. Bueno, ahí anda la normalidad, ¿no? Y el test de Shapiro. En cuando son muchos datos, el test de Shapiro también es algo que es complicado. Entonces, en este caso, lo que hay que ver más son los histogramas y que se cumpla por lo menos que sean simétricos. Bien, entonces acá con esto y estas librerías puedo hacer las pruebas de comparaciones múltiples de a pares. Acá me da las diferencias y si hago el gráfico me da esto. Bien. ¿Qué nos queda por ver? Bueno, vamos a hacer así. Acá hay otro ejemplo, pero que era para que lo hicieran ustedes. Yo se los voy a dejar como tarea para el hogar para que lo piensen. Y vamos a ver el de medidas repetidas, que es más interesante. ¿Sí? El otro es utilizar los códigos que ya vieron, reemplazarlo y verificar. Si no, ustedes traten de hacerlo solitos. Si ven que no les salen, la semana que viene que estamos allá en forma presencial lo hacemos. ¿Les parece? Bueno, son las 3:04. Nos tomamos 10 minutos. Yo tengo ganas de ir a buscarme un café. 10, 15 minutos. Bueno. Volvemos Ok. y 20. Vale, listo. Yo paro de grabar y después ustedes me hacen acordar para que no quede todo esto vacío. Ok. Detén. Como monitores no son buenos, no se van a llevar la bandera este año. Bueno, entonces, para que quede la grabación, vuelvo a contar. La idea de esto era trabajar sobre la adaptación de un pasto, acá está el nombre, es una braquicaria decumbens, que se adapta a suelos que tienen limitaciones de fertilización y épocas de sequía y épocas de inundación. Entonces, lo que se hizo es un ensayo donde se probaba distintas formas de trabajar el suelo, que son estos 5, ¿no? Labranza mínima, mínima con herbicida, con otro tipo de maquinaria, arado de discos, labranza cero y convencional. El experimento tenía 3 bloques completos, aleatorios, al azar, y lo que medía era la cobertura, o sea, el porcentaje de cobertura que se producen en esta pastura. Y se hicieron 5 medidas que se tomaron en intervalos de un mes entre agosto y diciembre. Entonces acá es donde vemos que estos datos no son independientes, porque estoy midiendo siempre las mismas parcelas. Bueno, sí. Entonces, cada tratamiento tenía 3 repeticiones, ¿sí? Ajá. En cada intervalo. Después tuvieron 5 intervalos, así. Claro, vos haces un ensayo con 3 bloques y dentro de cada bloque tenés parcelas con estos tratamientos. Y vas un mes y lo medís y te fijás qué cobertura hay. Vas al otro mes, al otro mes, así, pero siempre estás midiendo la misma parcela. Las plantas van creciendo y algunas cubren más y otras cubren menos.
Esa es la idea. Claro, dentro de cada bloque está cada tipo de labranza. Están las 5, sí. ¿Querés que hagamos Claro. dibujito? No, ahí entendí. Esta debería como para cerrar. Bien. Bueno, entonces a ver, acá están los códigos. El tema es así. Esto, los códigos después lo vemos, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es un modelo. Modelo mixto porque tiene bloques. Ahí al bloque lo vamos a mandar como aleatorio. Pero también le tenemos que decir que las medidas de cobertura no son independientes, porque las de las mismas parcelas siempre se van a parecer, entre ellas más que en parcelas distintas, ¿no? Entonces, así como habíamos visto que había distintas formas de pedirle la heterogeneidad de varianza, ¿se acuerdan que podía ser varidén, que después vimos unas que eran potencias, exponenciales? Las de correlación también hay distintas. Yo acá numeré algunas. Esta, por ejemplo, autorregresivo de orden 1 significa que una medida está correlacionada inmediatamente con la que le sigue, ¿no? O sea, como la del mes de enero se correlaciona con febrero, la de febrero con marzo, así. O sea que ya después, cuando pasan 2 meses, no. Esos son distintos supuestos. Después está este, que tiene distintos niveles de correlación, procesos autorregresivos con una covariable. Bueno, yo me puedo complicar la vida todo lo que quiero. Y todas estas estructuras, no vamos a ver en detalle cómo es la forma de la matriz, sí están todas detalladas en el libro este de Piñeiro, pero bueno, vamos a ver cómo se usa. Entonces, acá vamos a mirar para entender un poco más antes de entrar a ver los códigos de R, los datos, vamos a ver los gráficos. ¿Ven? Acá estas son las medidas de lo que pasó. Estas 5 son los distintos tipos, acá, estas 5 acá son los distintos tipos de labranza, ¿ven? Y este es el tiempo. En esta las coberturas fueron creciendo, en esta más o como que eran distintas. Y si lo hacíamos con los promedios, miren las formas que tenían. Estos grafiquitos también los que nos muestran son gráficos de barras y estos son acumulados, ¿no? Como para ir viendo que tenemos bastante heterogeneidad. Bueno, entonces vamos a ir probando distintos modelos. Uno es donde consideramos que los errores son independientes, o sea, nos olvidamos de que las medidas están asociadas, entonces corremos el modelo, pero acá no se ve bien, ¿no? Mejor lo vamos viendo con los códigos. Bien, bueno, entonces vamos a abrir el... Esto se llama... Ejemplo de medidas repetidas. Ustedes lo tienen ahí, lo pueden ir abriendo también. Ejemplo en bloques, no, medidas repetidas. Ahí está. Bueno, borramos todos los datos anteriores para no confundirnos. Borramos los gráficos. ¿Escuchan las sirenas? Sí, se escucha. Bueno, que cerca están los bomberos. Y siempre que viene mi hijo me dice, esta gente no tiene WhatsApp, porque cada vez que tienen que salir, hacen sonar sirenas y los que viven cerca se vuelven... Les complica un poco la vida, pero bueno. Ya A mí me pasa acá, yo digo a la vuelta y a la noche me despierta el ruido de... Sí. Y yo vivo cerca de la autopista, hasta que si llega a haber algún accidente en la autopista está un largo rato. Bueno, este es por si no lo tienen instalado y no les aparece acá arriba, vieron como una ventanita amarilla, pero yo lo voy a comentar porque ya lo tengo instalado. Bueno, y estas son las librerías que vamos a usar, ¿no? Todas estas. Esta no está. A ver, ¿por qué no está? Bueno, si no hay una que no está, nos podemos ir acá, donde dice paquetes o package, install y ver esa librería que se llama Beer. Me parece que no está más. Bueno, déjenlo así.
Después si aparece vamos a ver por qué la pusimos. Bueno, vamos a leer los datos. Y entonces miremos que tenemos bloque, los tratamientos, que son los 5 tipos de preparación de suelo. Tenemos identificadas las parcelas, porque como siempre vamos a medir solo la misma parcela, cuando registremos el dato es importante que tengamos o sepamos qué parcela es. Después las fechas de medición y entonces la cobertura. Estos son todos los datos. Bueno, como siempre, ¿no? Nosotros acá la única variable que tiene que ser numérica es la variable respuesta. Todas las demás, como vamos a hacer una ANOVA, nos interesan que sean factores. Entonces primero vamos a hacer esto, la del summary. Revisamos, ¿no?, que los datos sean los correctos, están los 3 bloques, los tratamientos, las parcelas, que son 15, y los valores de cobertura, que van de 3,92 a 73. Bien, pero estos no tienen que ser números, así que los vamos a convertir con esto, diciéndole que la convierta en factores. Bien, entonces ahora vemos acá, ¿no?, que son todos factores. Bueno, esta función aggregate es una función que lo que hace es promedios, ¿no? Acá le digo que promedie la cobertura en función del tiempo, el tratamiento, y use el dataset forrajes y que me dé los promedios. Entonces, acá me da para cada uno. O sea, lo que está haciendo es promediando los bloques, ¿no? Lo que no está es lo que promedia. Y esto sirve para hacer gráficos. ¿Hay otra manera de obtener estos valores? Sí, ¿no? Con las librerías de dplayer, bueno, y otros gráficos. Pero vamos a hacer estos, que son los gráficos que están en la presentación. Con estos XYplot, yo le digo que quiero que me dibuje la cobertura en función del tiempo para cada tratamiento. Entonces hacemos los gráficos. Y estos son los que habíamos visto con todos los datos. Pero podemos decir, ven que acá están los 3 bloques, que me los promedie, como para ver tendencias. Estas medidas de tendencia en realidad son visuales, porque nosotros no vamos a hacer regresiones acá. Lo que queremos es ver si los valores promedios en el tiempo cambiaron. Bueno, entonces podemos hacer este otro tipo de gráficos. ¿Me van siguiendo? Están muy calladitos. Sí. Sí, bueno, ven, esto es como fueron cambiando los promedios en el tiempo. Y estos son los otros, son gráficos de barras. Bueno, la idea de mostrarles distintas formas de graficar no es complicarles, sino que sepan que hay distintas herramientas. Como siempre les digo a ustedes, lo que tienen que hacer es ver este código y decir, ¿esto qué hace? Miren, bar chart, un gráfico de barras. ¿Y qué está graficando? La cobertura en función del tiempo dado el tratamiento. Y está usando el archivo de medias. Y el layout es el marco. Siempre va primero la fila y después, acá pone las columnas y las filas. O sea que es la manera que va a ordenar esto. Esto también se puede hacer con ggplot, pero bueno, como la idea es que ustedes manejen bibliografía y en la bibliografía se manejan distintos formatos, entonces les complico la vida y les muestro distintos tipos de gráficos. Pero ustedes, si ven esto, aun cuando no lo haya visto, ¿entienden más o menos qué es lo que hace? ¿Se dan cuenta que eso es un gráfico y qué variable está graficando? Sí. Bueno, esa es la idea de este curso y el DR. No es que ustedes se sienten y programen sin ver código, porque eso lleva mucho tiempo y tampoco es el objetivo de ustedes. Y si ustedes tuvieran otros datos distintos, podrían reemplazar estas variables y usarlo para sus datos. Eso es un poco. Bueno, entonces, el primer modelo dice el efecto, vamos a poner el efecto aleatorio de parcela anidada en el bloque, porque las parcelas están dentro de cada bloque. Entonces le tengo que decir,
cuál es el objeto que yo mido de forma repetida, que es la parcela, y de decirle que eso está dentro de cada bloque. Y entonces a mí no me interesa para nada el efecto de bloque, no me interesa para nada el efecto de parcela, pero están en el ensayo y generan variabilidad sobre la variable respuesta. Por eso yo no tengo que ignorarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el modelo? El modelo sería: la cobertura depende de qué, del tratamiento, depende del tiempo, o sea, el momento en que se midió en los distintos meses. Puede haber interacción, ¿no? Puede ser que algún tipo de manejo de suelo haya mejorado la cobertura y otro no. Entonces, por ahí, para que yo diga, a ver, cuál es el mejor momento o cuál es el mejor tratamiento, uno depende del otro. Y todo esto le digo que el bloque, la parcela está anidada en el bloque y los datos están acá. Entonces ustedes, ahora que entienden todo este código, si tienen que usarlo con sus datos, lo que tienen que hacer es reemplazarlos. Bueno, y esto lo voy a guardar como un modelo. Así que, modelo. Bárbaro. Y ahora lo pido, le digo, haceme una nova de ese modelo. Entonces fíjense, acuérdense que siempre lo primero que vemos cuando tenemos un factorial es si la interacción es significativa. Porque si la interacción es significativa, lo que implica es que si yo quiero decir cuál es el mejor tratamiento, tengo que referirme a un momento en particular, que no siempre es igual. Pero en este caso no es significativa, o sea que el tiempo y los tratamientos actúan de manera independiente. O sea que este modelo no tiene interacción. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿No están de acuerdo? ¿O el que calla otorga? Bien, ¿no? Pero digamos, se entiende el concepto. ¿Se acuerdan que allá cuando lo hicimos presencial hicimos los gráficos? De cuando hay interacción, es más, vimos por qué no era estimable la interacción. Con eso que ustedes me miraron con cara rara cuando hicimos los de las funciones estimables, que armamos la matriz de ceros y unos y veíamos que cuando la interacción era significativa, yo no podía hacer prueba de hipótesis sobre los factores principales. No puedo decir qué diferencia hay entre tratamientos o qué diferencias hay en el tiempo, en forma separada. Bien, bueno. Entonces... esto es una cosa que yo averigüé alguna vez, porque hay quienes les gusta usar siempre lo mismo, sería esa. Entonces, claro, estos modelos no tienen R cuadrado, pero existe una cosa que se llama pseudo R cuadrado, que es como una suerte de... acá lo que hace es como una suerte de modelo con variables respuestas y con los predichos. Lo eleva al cuadrado, bueno, estaba en un libro, lo puse. Entonces acá lo que hice fue usar este pseudo R cuadrado. Perdón, ¿y qué te da ese pseudo R cuadrado? Te da un número que se No el R interpreta. cuadrado ajustado, sino que sería pseudo. Pseudo es que en realidad no es un R cuadrado, te dice cuánto de la variabilidad explica el modelo. Pero, lo mismo que el R cuadrado. claro, pero lo que pasa es que en realidad no es un R cuadrado, porque no son sumas de cuadrados lo que está haciendo acá, está haciendo cocientes de verosimilitud. Pero siempre para los cocientes de verosimilitud se usa esto. Claro, sí, porque no te sale. Si vos le pedís el summary, no te da un R cuadrado. Okay. Bueno, entonces este está calculado, pero también no hay que tomarlo con comillas porque es como un casi R cuadrado. Después, los que sí habíamos visto que son criterios son la Kaike y el Vic, que cuando mejor es el modelo, estos valores son menores. Entonces yo armé este vectorcito que le llamé criterio, donde los junté todos para verlos. Todos juntos, nada más que porque me gusta verlos. Entonces los junto, les pongo nombre y los miro. Entonces este modelo, así como está, donde estoy asumiendo independencia, porque no estoy poniendo ni que hay heterogeneidad de varianza, ni que los datos están correlacionados. Simplemente
asumo que hay independencia y que hay homogeneidad de varianza. Entonces me da esto, el pseudo R cuadrado da 0,78, 470 y 523. Yo, para poder interpretar esto, tendría que correr otro modelo y compararlo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, entonces acá lo que puedo hacer son estos gráficos de residuales versus predichos. Y zoom. Bueno, y acá pasa más o menos lo mismo que pasaba con los de los forrajes. ¿Ven esta forma cónica? Esto significa que a medida que aumenta la cobertura, aumenta la dispersión de los datos. Entonces podría yo estar sospechando de mi supuesto de homogeneidad de varianza. Bien, entonces esa es una cosa. Y otra de las cosas es que yo sé que no hay independencia. Entonces esas cosas las podrías poner en el modelo. Bueno, entonces acá nos propone que en el modelo 2, yo use el modelo 1 que ya escribí, pero que lo actualice diciéndole que hay correlación entre las medidas, ¿no? Entonces yo Perdón, Teresa. Sí. Esto, al decirle que no hay correlación entre las medidas, le estoy diciendo que no son independientes. No, si lo digo que no hay correlación, le estoy diciendo que son independientes, que Claro, uno no que se son asocia. independientes, perdón. Claro. Al decirle que hay correlación. Pero de esta forma se agrega la falta de independencia con esto de correlación. Claro, yo digo, Bien. para el mismo modelo que estaba antes, que ya lo sabe, que es actualizalo poniéndole esto. Yo digo que la correlación, una vez que una medida está asociada con la inmediata superior. Claro. Y bueno, esta es la forma de escribirlo. Les vuelvo a repetir que esto hay que buscarlo en el libro, como el autor de esto determinó. Y lo que sí es hay que mantener esta estructura de anidamiento, ¿no? Decirle que cada parcela está asociada a un bloque. ¿Por qué? Porque los bloques siempre se llaman 1, 2, 3, pero no siempre el 1, 2, 3 en la parcela 1 no es el mismo que el 1, 2, 3 de la otra parcela. Bueno, entonces por eso hay que ponerlo así. Bueno, entonces este modelo es igual que el otro, pero lo único que le digo es que las medidas que pertenecen a la misma parcela no son independientes. Bueno, entonces vamos a ver qué dice el modelo 2. Bueno, el modelo 2 cambiaron algunos de los valores, sigo sin tener interacción y vuelvo a calcular, ¿no? El pseudo R cuadrado y vuelvo a calcular los criterios. Bueno, fíjense, ahora esto ajusta menos y el acá hay que, tendríamos que haberlo anotado, acá, este era 470 y 523 y este baja un poquito, o sea que con los criterios más robustos o más creíbles, el acá y que y esto nos dice que este modelo es mejor y este pseudo R cuadrado está ahí. Antes era 0,78, ahora es 0,60. Bueno, es un modelo que tiene dispersión. Pero yo ya sé que realmente es muy difícil, ¿no? Si yo estoy cortando siempre en la misma parcela, no hay independencia. Bien. Entonces, otra cosa que puedo hacer es probar, comparar el modelo anterior. El 1 es son datos independientes. El 2 le digo al que no. Y ver si realmente entre ellos hay diferencias. Y bueno, está ahí. Ahí dice que sí, que hay diferencias, o sea que el agregar el término de la correlación se justifica. Bueno, pero otra de las cosas que nos pasaba era esto que yo les había mencionado de la heterogeneidad. Entonces, lo que podemos hacer es agregarlo. ¿Cómo lo agregamos? Al modelo 2, el modelo 2, ¿se acuerdan que ya le dijimos que había correlación? Le vamos a decir que además, dentro de los tratamientos hay heterogeneidad de varianza. Y vamos a esto llamarlo modelo 3. Ya sé que se fueron. No hace falta que me lo digan. Bueno, esto es como se trabaja.
Bueno, entonces vamos a ver qué pasó con este modelo 3. Muy bien, seguimos sin interacción. Y acá nos dice que el efecto significativo es el tiempo. A ver los otros cómo era, eso creo que no lo vimos. Acá el tratamiento estaba ahí. Y acá también. Pero cuando nosotros le decimos que hay heterogeneidad varianza, ya los tratamientos tienen un valor P. No. Pero bueno, vamos a ver si este modelo 3 es mejor, es superador al modelo 2. Entonces vamos a calcularle los criterios, chique, y bueno, el pseudo R cuadrado sigue, está ahí, este es 465, 462, y este 528, y este era 518. Acá me parece que no hice negocio, ¿no? No hice negocio. Entonces la conclusión es que en estos datos que yo hice en parcelas y que siempre medí la misma parcela y la fui registrando, sí hay que modelar la autocorrelación, o sea, el modelo mejora cuando le agrego la autocorrelación, pero no mejora con lo de la heterogeneidad varianza. O sea que el supuesto de homogeneidad varianza se cumplía. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Y entonces... Bueno, entonces me quedo con el modelo 2. Con el 3 no vale la pena. Y... ¿Pero es correcto quedarse con el modelo 2 si no cumple la independencia? Pero el modelo 2... El modelo 2... Sí, había declarado eso, sí. El modelo 2 dice que no se cumple la independencia. El modelo 2 es el que tiene correlación. Esto que está acá, no le den bolilla, porque esto era una manera de... Pero nosotros ya... Esto, o bórrenlo o coméntenlo. Bueno, lo que sí vamos a ver es lo de la normalidad. Esos son los gráficos y el Shapiro... No rechaza. O sea, que problemas de normalidad no tenemos. De heterogeneidad varianza tampoco. Nos dimos cuenta, porque cuando la pusimos en el modelo, le dijimos, ten en cuenta que las varianzas pueden ser heterogéneas, no mejoró el modelo. Pero cuando le dijimos, ten en cuenta la correlación entre datos, sí mejora. Bueno, entonces acá vamos a hacer una serie de grafiquitos. Estos son los gráficos que les gustan a los agrónomos con las barritas. Y estos son los mismos pero en el tiempo. ¿No? Las barritas chiquitas en el tiempo. Bien. Bueno, entonces vimos que hay diferencias en el tiempo y hay diferencias en los tratamientos. Entonces lo que nos queda es hacer pruebas de comparaciones múltiples. Esto que está acá, a ver si existe todavía. Es un PDF que les va a aparecer, que la última vez que se actualizó fue en el 2023, sobre pruebas de comparaciones múltiples usando esas librerías. Muchas veces los paquetes le generan estos como pequeños apuntecitos muy teóricos, pero si de pronto ustedes tienen que hacer una referencia o escribir algo en un paper o en una cosa, les sirve. Si alguien necesita esto y no entiende nada, no importa, lo discutimos o lo vemos. Pero bueno, sepan que estas referencias bibliográficas existen y están buenas en el momento de que uno por ahí tiene que hacer una. Bueno, entonces, vamos a usar esta misma función que habíamos usado antes para el modelo 2 y le vamos a decir que queremos que nos compare los tratamientos y que nos haga un Tukey. Miren lo que nos dice, ¿no? Es un warning. Dice,
tu modelo tiene interacción. Si esa interacción es significativa, este contraste que estás haciendo está mal. Pero a nosotros la interacción no nos dio significativa, así que gracias por la advertencia, pero no nos estamos equivocando. Bueno, entonces acá le pedimos al summary de esas comparaciones múltiples y al igual que antes nos da, ¿no? Esto es tratamiento 1, 2. Esta es la hipótesis, ¿no? Acá decimos que esta diferencia es 0. Acá me dice cuál es el valor de la diferencia y acá me da cuáles son significativos. Bueno, parece que no hay, a pesar de que el modelo estaba ahí. Bueno. O sea que en realidad, cuando hacemos una prueba de comparaciones múltiples, como estábamos muy en el límite con el valor P, en la prueba de comparaciones múltiples no la detecta. Ven que acá está el 0 y todos los intervalos de confianza cruzan el 0. Bueno, o sea que en ese caso yo elegiría el tratamiento más simple, el más barato, que yo labranza 0. ¿Qué vamos a ver qué pasó con el tiempo? Ahora, ustedes me dicen, pero si yo encontré en el ANOVA diferencias, bueno, pero lo que pasa es que lo que Tukey es una de las pruebas de comparaciones múltiples en cual las diferencias tienen que ser realmente muy grandes para que las detecte. Podemos probar de usar otra prueba de comparaciones múltiples, pero yo a priori ya había elegido Tukey y como que no estaría muy bien cambiar. Bueno, entonces acá, bueno, vimos los tratamientos. Espera. Este es otro paquete, ¿no? Este el SD. A ver qué pasa. Bueno, también nos da un montón de warnings, nos dice que podemos tener interacción. Y acá, medio que este es otro ajuste que hace. Y nos dice que podríamos llegar a tener diferencias entre el primero y el 2. Porque tienen distintos números. No, sería entre el 2 y el 5. Y acá nos dice cuál es la diferencia. ¿Ven? El 2, la diferencia entre ellos es de 13 y entre el 5 es 39. Bueno. ¿Y qué pasa con el tiempo? Y entonces mostrame el tiempo. Claro, la diferencia es el primer corte con los otros. Bueno, y esto son las herramientas que tenemos para trabajar cuando tenemos medidas que están repetidas. Bueno, ¿bien? ¿Pudieron seguir el ejercicio? Sí, a mí se me corta un poco internet porque estoy en el campo, pero más o menos seguí, igualmente después voy a volver a escuchar la clase completa. Está bien, acuérdense que lo que vimos en modelos mixtos es ampliamos nuestras herramientas, entonces ahora muchas veces se tomaba información que después, en el momento de hacer las pruebas estadísticas, no se consideraban, ¿no? Como el tipo este que iba por la playa midiendo biodiversidad, entonces después él decía que la biodiversidad dependía de la altura a nivel del mar. Pero tenía otra información, tenía la playa, tenía los sitios. Entonces eso uno lo puede poner en el modelo. En este caso, este ensayo de Pasto, él hace los cortes, los hace siempre en la misma parcela, o sea que ya sabemos que no son independientes porque estoy siempre cortando la misma parcela. Y esas parcelas además están dentro de bloques. Entonces con estos modelos mixtos nos permiten trabajar esas jerarquías que hay entre los niveles de los distintos factores y trabajar con estos efectos aleatorios. Que vuelvo a repetir, por lo general son factores que modifican mi variable respuesta, pero que no son de interés del investigador.
Porque acá el interés del investigador estaba en los tratamientos. A él le interesaba saber. Pero bueno, esos tratamientos no estaban aplicados de cualquier manera. Estaban en un diseño en bloques y estaban medidos siempre en la misma parcela. ¿Sí? Eso es lo que tienen que sacar de lo que vimos la semana pasada y de lo que vimos hoy. Bueno, ¿preguntas? ¿Cuestiones? Sí. Francisco se iba a animar y se quedó ahí. Hay muchas cosas para ver. Modelos mixtos es todo un campo. Pero bueno, a mí me gustaría que hiciéramos esto que les propongo, ¿no? Que ustedes tomaran un ensayo y contaran todo, cómo se midió, qué factores hay, si los midieron muchas veces, en distintos días, distintas personas. Entonces nos tomáramos un ratito, aunque sea para escribir, la semana que viene que tenemos el pizarrón, escribir eso. ¿Quieren? Si quieren les mando un formulario. ¿Quieren que haga un formulario de esos de Google y me lo llenan? Bueno, Sí. listo. Lo subo al caso, se los mando. Entonces ahí ustedes me ponen cuál es la variable de respuesta. Y entonces la semana que viene hacemos esa práctica. ¿Sí? Bueno. Y con el resto de las lecturas y las cosas, ¿cómo van? Porque yo les había dicho que como ustedes eran bastante heterogéneos, por ahí era preferible que quedara un tema sin ver y si es necesario volviéramos a ver los temas que vimos, ¿no? Porque por ejemplo acá había otro ejemplo, pero me parece que es el de parcelas divididas, ¿no? ¿Alguien trabaja con parcelas divididas? Bueno, el chiste de las parcelas divididas es que yo aleatorizo, yo se los muestro rápido, pero vamos a verlo así, del diseño, que yo aleatorizo en 2 niveles, ¿no? Entonces, este ejemplo es un ejemplo que tengo variedades y tengo fertilización. Entonces, primero yo lo que hago es aleatorizar las variedades y después dentro de las variedades hago los niveles de fertilización. Entonces ahí me vuelve a pasar que tengo interacción y tengo, bueno, vamos a dejar todo esto que asusta mucho. ¿Ven? Yo tengo el rendimiento, tengo las variedades, N de nitrógeno y tengo bloques. Entonces tengo que poner esto anidado en el modelo, ¿sí? Porque las variedades, como yo primero aleatoricé las variedades, después dentro de los bloques, y ese nivel de anidamiento lo tengo que poner. Si yo pusiera todo directo, entonces, porque las variedades que están dentro del mismo bloque, entre sí, tienen efectos más parecidos que las que están en distintos bloques. Bueno, todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Bueno, si alguien trabaja con esto, pero si no les voy a complicar la vida con más ensayos, yo prefiero que entiendan esto, ¿no? ¿Para qué sirve aplicar modelos mixtos? Que en realidad casi siempre, ¿no? Porque el utilizar los modelos solo de efectos fijos era una simplificación que nacía porque no era fácil. O sea, hay un dicho por ahí que dice que ningún modelo sirve, pero algunos son más útiles que otros. Porque el modelo siempre es una simplificación de la realidad, ¿no? Es como cuando un chico hace un dibujo de un garabato, bueno, uno ve una persona, pero no es una persona. Entonces, uno puede ir agregándole argumentos para que cada vez se parezca más, pero nunca vamos a modelar lo que realmente está pasando. Y había muchas cosas, si ustedes buscan libros más viejos, que estaban en teoría, pero eran muy difíciles de estimar o de calcular. Y en los últimos años, con las computadoras, y cuando yo digo muchos años, por ahí no son tantos, ¿no? Porque, por ejemplo, todo esto de estimar componentes de varianzas, antes no se podían hacer, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, que tampoco es que soy Matusalén, había que pedirle a la gente de INTA, si yo quería estimar componentes de varianza, que me habilitaran internet o cosas más temprano, porque si no la máquina se colgaba. O a veces yo iba a la Facultad de Agronomía y le pedía a Cantet que tenía una máquina de un proyecto para poder estimar eso y que me dejara usarla corriendo toda la noche. Y ahora esas cosas las puedo hacer en un celular. Entonces,
el poder usar todos estos modelos ahora está bueno. Lo que hay que entender es cómo pedirlos, pero nada, o sea, me parece que amplían mucho el poder modelar lo que realmente está pasando. Antes, bueno, nada, no se podía. Si yo tenía muchos datos, o sea, yo muchísimos trabajos que vi que hacían, por ejemplo, la gente que trabajaba con análisis de suelo, hacían un montón de mediciones en el laboratorio, pero después cuando hacían los análisis estadísticos los promediaban. O hacían un montón de mediciones a campo en las parcelas, medían un montón de plantas, después las promediaban. Y ahí perdés información. O sea, ahí hay una fuente de variabilidad que podés poner en el modelo y que se la está sacando el error experimental. Entonces, tus pruebas son más potentes. O sea, detectan diferencias significativas de manera más sencilla. Esa es la ventaja de poder hacer todas estas cosas. Y todo cambia muchísimo, porque algunos de los códigos que yo les mostré acá, que son del curso anterior, bueno, ahora vieron que yo les pasé, a ver si lo tengo acá a mano, el apunte este, ok, no sé si todos llegaron a escucharlo, que este hace más o menos lo mismo. Esta no soy yo porque todavía no tengo barba, pero van a ver que por ahí para hacer gráficos y otros usa otros códigos. Bueno, pero es siempre más o menos lo mismo. ¿Dónde está? Bueno, acá hay otros ejemplos. ¿Ven cómo en los libros aparece esto? En esto, y tienen los ensayos, cómo escribir cada cosa. Esto sería efectos aleatorios con la media fija, intercept fijo, con correlaciones, no correlaciones, y ejemplos. Bueno, eso. Lo que cambia, los códigos, todo eso, ustedes cuando lo tengan que hacer, pero lo que yo me gustaría que a todos les quede claro, que todas estas situaciones que eran limitantes, cuando yo utilizaba un modelo lineal, todos estos supuestos, que uno torturaba los datos, los transformaba, sacaba datos, ponía datos, ahora no hace falta, yo lo puedo modelar y puedo obtener entonces mejores estimaciones. Eso es todo. La semana que viene vamos a hacer el ejercicio yo después les voy a armar un formulario y se los voy a mandar para que todos más o menos completen, y el que no tiene, busca alguno que haya visto, qué sé yo, o no lo hace si no puede. Y vamos a trabajar qué pasa cuando tenemos datos de conteo, con modelos lineales generalizados. Y después, si nos queda tiempo, vamos a ver modelos no lineales, que es otro mundo bonito también que hay por ahí. Bueno, Francisco se ríe. Bueno, buenísimo. Los dejo a que vayan a descansar. Igual junten dudas. Si ustedes cuando van leyendo les queda una duda, la anotan y la ponen en el foro. Entonces, si es medio largo lo que están preguntando para que yo se lo escriba en el foro, lo podemos hacer cuando empezamos la próxima clase. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Detengo la grabación.